9 escalofriantes relatos de terror en Tinder, historias reales reveladas y EXPUESTAS. Clara, una joven de 25 años, miraba su pantalla del teléfono sin creer lo que leía. La ansiedad le recorría el cuerpo al recibir un mensaje de un match desconocido: sé a qué hora sales del trabajo, sé dónde vives. Sus dedos temblaban mientras observaba el emoji inquietante que lo acompañaba, una pequeña calavera que parecía burlarse de su temor. El pulso se le aceleró y un sudor frío comenzó a brotar en su frente. Era como si el propio diablo le hubiera enviado un saludo. Afuera, la noche oscura se cernía sobre el barrio marginal donde vivía, iluminado solo por luces parpadeantes de neón y faroles desgastados. En su rutina monótona como recepcionista en un call center, la soledad la iba consumiendo, y aquel mensaje se convirtió en un rayo de esperanza, a pesar de lo aterrador que era. Sentía que había sueños mejores a la vuelta de la esquina, solo necesitaba salir de su burbuja de aislamiento. Sin embargo, cada vez que subía al transporte público hacia casa, ese mensaje la seguía como una sombra oscura. Miraba a su alrededor, sintiendo que unos ojos indeseados la observaban. Sus amigos, que antes solían ser su refugio, ahora le advertían sobre el peligro en el aire. El barrio no es el mismo, decían. Clara los ignoraba, aferrándose al peligroso deseo de sentir que pertenecía y era vista. Una noche, tras largas jornadas de trabajo, Clara decidió contestar al extraño. Lo que empezó como un coqueteo inocente pronto se tornó en un tira y afloja denso, cargado de insinuaciones escalofriantes. Sus conversaciones se deslizaban en una cuerda floja de emociones, repletas de misterio y un aire de amenaza. La posibilidad de ser esta bajo la mirada de alguien que la acechaba en silencio la llenaba de miedo, y a la vez, de un morbo oscuro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Días más tarde, el barrio se llenó de murmullos aterradores. 2 de sus amigas más cercanas habían desaparecido misteriosamente. Intenta unir las piezas de aquel rompecabezas escalofriante que envolvía a las jóvenes que habían sido vistas por última vez en su camino a casa. Clara se sintió atrapada en un laberinto de miedo y paranoia. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No podía confiar en nadie, incluso en aquellos que compartían su dolor. Decidió que tenía que enfrentar a su oscuro desconocido, convencida de que él era la clave. Se encontró en la esquina del parque a donde solía jugar de niña, ahora oscurecido por recuerdos y sombras. El corazón le latía con fuerza mientras esperaba. De repente, una figura emergió de la penumbra, y su teléfono vibró con otra notificación. ¿No sientes que te estoy vigilando? La oscuridad la envolvió al mirar aquella cara desconocida ante ella. En ese instante, Clara comprendió que el amor también podía ser una trampa mortal. ¿Lograría salir con vida de aquel encuentro? Clara tragó saliva, sintiendo como si la garganta se le cerrara. La silueta ante ella era difusa, pero había algo en la forma en que se movía, un deslizamiento que parecía casi fantasmagórico. El aire se tornó pesado, y una sensación de fatalismo se apoderó de su mente. Era él, el extraño de su pantalla, y en ese instante supo que no solo jugaba con sus emociones, sino que su vida estaba en juego. ¿Quién eres?, preguntó, su voz casi un susurro tembloroso. El desconocido sonrió, mostrando una mueca que no parecía del todo humana. Era un gesto que no podía esconder la malicia en sus ojos. Sin embargo, su mirada la hipnotizaba, obligándola a estar atenta a cada palabra que salía de sus labios. Vine a conocerte, Clara. He estado esperando este momento. Su voz era suave, casi seductora, pero había algo helado en su tono. Clara retrocedió un paso, pero el impulso de huir fue contrarrestado por una curiosidad inquietante. Era como si su mente no le permitiera dejar de mirar a esa figura.
Sentía que había algo mucho más profundo conectándola con él, una especie de conexión macabra que capturaba su atención. ¿Por qué? ¿Por qué sabes tanto de mí?, tartamudeó Clara, luchando contra el pánico que amenazaba con desbordarse. Porque te observo, respondió el hombre, dando un paso más cerca. El olor a tierra húmeda y algo más dulzón la envolvió. Desde que has empezado a buscar compañía. Las palabras le chocaron como un golpe en el estómago. Clara trató de recordar los rostros de sus amigas desaparecidas. Había unas ganas de huir, gritar, pero sus pies estaban pegados al suelo. En su corazón, una voz le decía que no podía dejar que este encuentro terminara así. Necesitaba respuestas. Eres tú el responsable de lo que les pasó a mis amigas. Su voz era un hilo de valentía, pero sus manos temblaban. El hombre soltó una risa baja, casi como un eco que reverberaba en la penumbra. Se acercó aún más, ahora casi a la distancia de un susurro. Ellas jugaron con fuego, Clara. Los secretos son peligrosos, y yo soy el guardián de esos secretos. Pero tú eres diferente. Las palabras resonaron en su cabeza, y mientras el terror se convertía en desesperación, intentó encontrar una salida, una razón para escapar. ¿Diferente? ¿Por qué? Él se inclinó hacia ella, su rostro iluminado por el parpadeo de un farol cercano, y Clara vio algo en su mirada que la heló. Eran ojos vacíos, carentes de vida, llenos de una oscuridad sin fin. Porque tú estás dispuesta a descubrir la verdad. Y eso puede ser tu perdición o tu salvación. Un viento gélido dio paso al terror. Clara sintió cómo la adrenalina surcaba sus venas. ¿Estaba realmente dispuesta a descubrir lo que se ocultaba detrás de esta sombra? ¿O habría un precio que pagar demasiado alto? Justo cuando pensó en huir, el hombre extendió su mano, y Clara tuvo un vislumbre de un objeto brillar en la oscuridad, un pequeño colgante con una foto. Era una imagen de sus dos amigas. El horror la inundó al darse cuenta de que estaban sonrientes. Antes de, sin previo aviso, el silencio fue roto por el sonido de una sirena en la distancia, acercándose rápidamente. Clara se sintió momentáneamente aliviada, pero al mirar al extraño, ya no estaba allí. Solo quedaba una sombra difusa, desvaneciéndose ante sus ojos. Aterrorizada, Clara se dio la vuelta y comenzó a correr, pero sabía que el verdadero terror solo estaba comenzando. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué vendría después? Mientras se alejaba por las calles oscuras, el sonido de una nueva notificación rompió el silencio de la noche. Nos veremos pronto, Clara. La verdad siempre encuentra su camino. El eco de sus palabras le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Qué secretos y mentiras aún yacían en la oscuridad? Clara sintió que el aire se le escapaba, y sabía que el peligro estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. El pánico le golpeó el pecho como un martillo. Clara siguió corriendo, sus pies apenas tocaban el suelo. La adrenalina la empujaba hacia adelante, pero su mente no dejaba de divagar. Nos veremos pronto, resonaba en su cabeza, y una opresiva sensación de que todo estaba conectado la envolvía, como una red invisible. Las luces de los edificios la guiaban, y su respiración se volvía más entrecortada en cada paso. ¿Cómo podría haber sido tan ingenua? ¿Cuánto sabía en realidad ese hombre? Y más importante aún, cuánto sabía él sobre sus amigas. Detuvo su marcha en una esquina, buscando refugio tras un viejo árbol que se alzaba solitario. Clara intentó calmar su respiración mientras miraba a su alrededor, como si las sombras pudieran saltar sobre ella en cualquier momento. La sirena había cesado, pero un escalofrío la recorrió cuando sintió que no estaba sola. Se asomó lentamente. La calle estaba desierta, y un silencio sepulcral reinaba. Sin embargo, no había forma de que se sintiera a salvo. Cada ruido, cada crujido, la hacía temblar. Se sacó el móvil del bolsillo, la pantalla brilló en la oscuridad como un faro. Necesitaba contactar a alguien. Pero, ¿quién la creería? Mientras su pulgar se movía en la pantalla, una nueva notificación hizo vibrar el dispositivo. Era un mensaje del número que la había perseguido desde aquella noche de insomnio. Sé que estás cerca. Tu búsqueda acaba de comenzar. No huyas, Clara. Hay respuestas que perdiste. Su corazón se detuvo. ¿Qué respuestas?
Esa pregunta le quemaba la garganta. Decidió que tenía que regresar, no podía dejar que ese extraño la controlara. Se giró para volver, pero antes de dar un paso, un suave murmuro la detuvo en seco. Alguien estaba detrás de ella. Se volvió bruscamente y lo vio. Una figura similar a la del extraño, un poco más alejada, pero la misma aura de inquietante familiaridad. Sintió que el estómago se le hacía un nudo. No, no otra vez, pensó. Sin embargo, no podía evitar que la curiosidad la atrapara. Clara, ¿te gustaría saber la verdad?, preguntó la nueva figura, una mujer con cabellos rizados y una mirada intensa. Su voz temblaba, manteniéndose en un hilo, la imagen del hombre acechante aún grabada en su mente. Soy Laura. La amiga que perdiste. El mundo se precipitó alrededor de Clara. ¿Laura? ¿La misma Laura? Pero sus recuerdos la golpearon. Laura había desaparecido hace meses en circunstancias extrañas. No es posible. Breve, su voz se quebró. Sí, lo es. Aquella noche supe que había cosas que debíamos averiguar juntas. El rostro de Laura era inquebrantable, una mezcla de determinación y tristeza. Un eco de esos días pasados la envolvió, estaba allí, pero no era la misma. Había algo oscuro en sus ojos que le decía que había estado atrapada en el mismo juego. Algo había cambiado dentro de ella. ¿Qué te pasó? ¿Qué quiere el de nosotras? Las preguntas brotaban de su mente como una tormenta. Él es el hilo que une todo. Pero no estás a salvo. Debes elegir, Clara. La verdad o la vida. El tiempo se detuvo en ese instante. Clara se sentía atrapada, con el corazón palpitante y una sensación de que había mucho más en juego. ¿Era Laura su salvación o solo otro títere de ese misterioso ser? Una sombra se movió rápidamente detrás de Laura, y antes de que Clara pudiera reaccionar, un grito desgarrador cortó el aire. La figura que había reconocido también se desvaneció. ¡Clara! ¡Corre!, gritó Laura con una voz que hizo temblar sus cimientos. El terror la invadió al darse cuenta de que lo que comenzó como una curiosidad inofensiva se transformó en una pesadilla viviente. Clara no tenía tiempo. El desconocido había regresado, y su venganza estaba a punto de comenzar. Corrió despavorida, pero en su mente solo había una pregunta: ¿había tomado la decisión correcta al volver? La verdad a la que ahora se enfrentaba podía costarle más de lo que jamás imaginó, y en ese momento, la pantalla de su teléfono iluminó el suelo a su lado, revelando nuevas palabras de su misterioso perseguidor. La verdad duele, querida Clara. Pero es hora de que descubras lo que realmente eres. En la oscuridad que la rodeaba, la sensación de peligro se intensificaba. Clara sabía que la caza había comenzado. Pero, ¿habría tiempo para luchar? ¿O su destino ya estaba sellado? El sudor le caía por la frente mientras Clara corría sin rumbo, sus pensamientos agolpándose en su mente como un torrente de agua desbordado. No podía creer que, después de tanto tiempo de incertidumbre y miedo, Laura estuviera allí, frente a ella. Pero esa imagen se había desvanecido, llevándose consigo la única posibilidad de respuesta. Corre. La advertencia de Laura resonaba en su mente mientras atravesaba callejones oscuros y vacíos. La noche había tomado un cariz de pesadilla. La respiración se le aceleraba, el eco de sus pasos resonando en el asfalto como un tambor macabro. Clara desvió su camino, intentando perderse entre las sombras. La angustia se apoderaba de ella, pero no podía dejar que su mente se detuviera. En su mano, el móvil vibraba, señalando nuevas notificaciones como un canto de sirena, pero no se atrevía a mirar. Cada esquina parecía esconder algo más que solo oscuridad, era como si la propia noche la observara, esperando el momento perfecto para atraparla. Se sentía impulsada a salir a la calle principal, a buscar ayuda, pero una corazonada le decía que eso sería un gran error. ¿Cómo podría confiar en alguien cuando ni siquiera podía confiar en sus propios recuerdos? Un grito. La horrenda realidad la sacudió de su trance. No podía avanzar. Alguien más estaba cerca. Se detuvo y contuvo la respiración, sus ojos abiertos como platos. Logró escuchar murmullos lejanos en la distancia. La paranoia la envolvía como una serpiente que se retorcía alrededor de su cuello.
Pronto sintió que la brisa traía ecos de voces, risas burlonas que la rodeaban. ¿Y si la verdad duele?, pensó en aquel instante, cuestionándose cada decisión. Pero, ¿y si huir solo la alejaba de lo inevitable? Sus amigas habían desaparecido en circunstancias misteriosas y ahora Laura, en su desesperación, podía ser un igual de enigma. El móvil volvió a vibrar. Miró la pantalla una vez más, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Era un mensaje de Laura. Confía en mí. El tiempo se agota. Vas a desvelar un secreto. Pero no lo hagas sola. Las palabras la hirieron, como si cada una de ellas fuera un puñal. Clara se preguntaba si podría seguir confiando en alguien que parecía haber sido devuelta del más allá. La verdad, tan cercana y tan aterradora, la empujaba a tomar decisiones que jamás había imaginado. Las risas en la distancia se intensificaron, haciendo eco en su mente y provocándole escalofríos. La electricidad en el aire la llenaba de incertidumbre. ¿Estaba sola? Claramente, alguien o algo la seguía. Desesperada, volvió a correr. La calle se tornó más oscura, las sombras más densas. El miedo se apoderaba de su mente, pero había algo más, una rabia interna que le decía que debía enfrentarse a su pesadilla. Su respiración se tornó errática mientras se acercaba a un grupo de luces en la distancia. Clara se detuvo. Al parecer, había un pequeño bar iluminado que parecía ser su única opción. Se acercó, la fachada era llamativa y prometía un refugio temporal, pero las risas en su interior no sonaban alentadoras. Sin pensarlo dos veces, cruzó la puerta. Un torbellino de voces y miradas se detuvo en su llegada. Los presentes, bebiendo y riendo, la miraron como si fuera un pez fuera del agua. Pero había algo en sus miradas, un matiz que le pareció inquietante. A medida que se adentraba, una especie de calma cayó sobre ella, como si la música animada pudiera borrar su ansiedad. Se sentó en la barra, su mente seguía alerta, pero era un lugar más seguro que la oscuridad afuera. Podría ser un error, pensó Clara. Pero en ese instante, el barman le lanzó una mirada misteriosa antes de acercarse. ¿Buscas algo en especial?, preguntó, inclinándose, como si ya supiera más de lo que ella deseaba. Sé que no debería estar aquí, pero necesito respuestas, se decían sus instintos. Clara decidió que iba a desenmascarar la verdad, aunque su corazón se ajustara en su pecho como un tambor. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta se abrió de golpe. La figura alta y enigmática entró, y el ambiente cambió. Todo se heló. La música se detuvo y un silencio aterrador abrumó el lugar. Sus ojos se encontraron, y lo que había estado escondido en las sombras ahora se mostraba abiertamente. Has jugado mucho tiempo, Clara, su voz resonó como un eco terrorífico a través del bar. Es hora de que en verdad descubras lo que eres. La presión en el pecho de Clara aumentó. No había vuelta atrás. La instancia había llegado. ¿Qué haría ahora? Afuera, la noche observaba, y el reloj del destino giraba en su contra. El barman se quedó petrificado, su mirada alternando entre Clara y la figura en la entrada. Aquella sombra ominosa parecía disponer de un poder que silenciaba cualquier susurro en el bar. Clara sintió como la piel se le erizaba ante la presencia de aquel ser. Las luces parpadeantes del establecimiento la mantenían atrapada en una especie de trance, mientras los rostros de los demás clientes se difuminaban detrás de una niebla de confusión y terror. ¿Qué quién eres?, logró preguntar Clara, su voz apenas un susurro entrecortado por el miedo que la invadía. ¿Tu salvador, o tu verdugo? Dependerá de ti, dijo la figura, caminando lentamente hacia ella. La sombra se deslizaba como una neblina oscura, aterradora y hermosa al mismo tiempo. Clara podía sentir su aliento frío, aunque la distancia entre ellas era considerable. La música, que antes llenaba el espacio de energía, desapareció, dejando un eco de inquietud. Con cada paso que daba la figura, Clara se sentía más atrapada, como si las paredes del bar intentaran cerrarse de golpe. El barman, incómodo, se retiró un paso, prudente, sin apartar la vista de aquel extraño. ¿Salvador? Nada de esto es una salvación. Mi vida se ha convertido en un tormento. Todas mis amigas han desaparecido, ¿y tú qué sabes de eso?
Clara luchaba contra el pánico que comenzaba a embotellarla. La figura sonrió, una mueca que hacía que su rostro se volviera casi inhumano. Lo sé todo, querida. Y el tiempo se agota. Ellas no son las únicas que han estado en peligro. Tú también lo estás. Un escalofrío atravesó el cuerpo de Clara. Sentía que no podía escapar de esa conversación que se tornaba cada vez más enrarecida, más inquietante. El barman se acercó a ella, con una bebida oscura en las manos, como si fuese una oferta de protección. ¿Deberías estar aquí? No entiendo, dijo él, intentando romper la tensión. Pero la figura lo miró con desdén, como si pudiese devorar su alma con solo verlo. ¿Es verdad? ¿Mis amigas siguen perdidas? Yo debía encontrar respuestas, pero ahora esto es un dilema, pensó Clara angustiada. De repente se dio cuenta de que su mente se estaba llenando de preguntas, de suposiciones que giraban como una tempestad en su interior. ¿Y si están muertas? ¿Y si ya es tarde para salvarlas? Todavía hay tiempo, pero no mucho. Puede ser parte de la solución, o, por el contrario, ser devorada por la oscuridad que las acecha. La figura acercó su rostro a Clara, lo suficiente para que ella pudiera vislumbrar sus ojos. Eran huecos, y, en ellos, se reflejaba un abismo que se perdía en la nada. La tensión en el bar aumentó. Clara podía escuchar el latido de su corazón resonando en sus oídos, un ritmo frenético que cerraba el espacio entre ella y la figura. Cada segundo parecía alargarse como si el tiempo mismo temiera lo que estaba por suceder. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Clara en voz baja, sintiendo como si todas sus decisiones anteriores la condujeran a ese instante crucial. Primero, confía en mí, dijo la figura, con un tono que prometía secretos muy oscuros. Debes recoger algunos objetos olvidados. Sin ellos, los espíritus de tus amigas no podrán encontrar la paz. Aquí, en la vida, y allí, en la muerte. Los murmullos entre los demás clientes comenzaron a crecer una vez más. No puedo, no quiero, se dijo Clara, pero una fuerza sobrenatural parecía empujarla hacia lo inevitable. El barman se interpuso, tratando de protegerla, pero la figura solo observó con una sonrisa burlona. Nada de lo que hagas podrá cambiar el destino que se avecina. Clara, la noche es joven y está llena de secretos peligrosos. Ahora, es tu elección. Encuentra lo que perdiste o perderás todo. De repente, las luces del bar comenzaron a parpadear intensamente, y Clara sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Se miraron por un instante, y en ese breve momento, la figura la convirtió en un reflejo de su propia desesperación. Luchando contra la marea de terror que la invadía, Clara comprendió lo que debía hacer, pero, antes que pudiera moverse, un grito penetrante resonó en la noche, helando la sangre de todos los presentes en el bar. Las risas se convirtieron en llantos, los murmullos en gritos, y el terror se apoderó de la escena. ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando?, pensó mientras su cuerpo se movía como si estuviera en una pesadilla. Y al girarse, Clara ya no sabía si estaba lista para desgranar los secretos que la rodeaban, o si se estaba condenando a ella misma. El reloj del destino marcaba las horas, y el eco de un nuevo grito la empujó a tomar una decisión. Pero el misterio que esperaba fuera del bar era aún más oscuro que la propia noche. ¿Lograría Clara desenterrar la verdad detrás de los secretos que la atormentaban o se convertiría en la siguiente víctima? Entonces, la presencia indescriptible que las observaba desde la sombra empezó a acercarse lentamente. El terror seguía acechando, y Clara sabía que la noche apenas había comenzado. La atmósfera en el bar se había vuelto irrespirable. Los susurros se convirtieron en gritos de confusión, los cuerpos de los clientes se agolpaban entre sí, buscando una salida que parecía cerrarse como un túnel sin luz. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si cada aliento la empujara más hacia el abismo que se cernía ante ella. El barman, ahora con el rostro pálido y transpirando, intentó gritar algo, pero su voz se perdió entre la cacofonía de terror. Clara lo miró, buscando la calma en sus ojos, pero solo encontró la angustia de quien siente que está a punto de perderlo todo. Al fondo, un grupo de personas discutía, mirando a la figura que había irrumpido en sus vidas, y entre ellos, un extraño temblor comenzó a recorrerse, como una ola de pánico. «Clara, sal de aquí»,
gritó el barman, estirando una mano hacia ella, su expresión reflejando una mezcla de desesperación y determinación. Pero Clara permanecía fija, atrapada entre la sombra y la realidad que se desmoronaba a su alrededor. La figura, todavía con esa sonrisa ominosa, se acercó más. No puedes escapar del destino que te he traído. Debes enfrentarlo o quedarás atrapada en este fuego eterno. Su voz, un eco que danzaba en el aire, penetró en la mente de Clara. Inmediatamente, le invadió una visión, sus amigas sentadas a una mesa, entre risas y confidencias, luego sus rostros distorsionándose en horror, desapareciendo uno a uno en la penumbra. «Detente», gritó Clara, llevándose las manos a la cabeza, tratando de ahuyentar esa imagen aterradora. «Dime lo que debo hacer». «Recoge el fragmento de sus vidas», contestó la figura, gesticulando suavemente con sus dedos como si estuviera dibujando en el aire. Solo así el velo entre los mundos podrá romperse. Sin eso seguirán atrapadas, y tú también. ¿Qué fragmentos? ¿De qué hablas?, preguntó Clara, sintiendo como el sudor corría por su frente, la claustrofobia de la situación apretándole el pecho. Lo sabrás cuando veas los lugares donde dieron su último aliento. Están esperándote, Clara. El león no se rinde ante la tormenta, y tú no deberías hacerlo tampoco. La figura desapareció en un susurro, dejando a Clara sintiendo un vacío en el estómago. Las luces del bar comenzaron a parpadear nuevamente, más intensamente, haciendo que la angustia se multiplicara. Clara sintió que una fuerza invisible la empujaba a levantarse, a salir, a buscar, a moverse hacia esa oscuridad que la acechaba. Pero el bar estaba en caos y lo que una vez fue un refugio seguro, ahora parecía un laberinto de sombras y desesperación. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigas?, gritó, buscando respuestas en el aire enrarecido, pero solo obtuvo un eco vacío. El barman dejó de mirar por un momento a la figura, y sus ojos se encontraron, llenos de compasión y terror. Debes irte, Clara. No están a salvo aquí, aconsejó él, mientras la multitud se dispersaba, empujando a Clara hacia la salida. Pero, al voltear, notó algo en el espejo del fondo del bar, una figura borrosa, lesiva, realmente ahí, observándola desde las sombras de una esquina. La dama de negro. Era un mito del vecindario, contados entre camaradas como si fuera una broma, pero un temor que siempre hizo que los jóvenes temieran la noche. Es posible que ella esté detrás de todo esto, pensó Clara, mientras su corazón se hundía aún más. Nadie la escuchaba. Junto al bar, el grito resonante de un nuevo alma desgarrada atravesó la noche. Clara sintió que una decisión se acercaba agazapada, como un animal en la oscuridad. ¿Sería capaz de salir y enfrentarse a lo que provenía en busca de esos fragmentos perdidos? Y mientras el bar se sumía en un frenético desorden, Clara sintió que todo giraba alrededor de su mente. Lo que debía hacer, lo que quedaba fuera del bar, estaba a punto de revelarse como una verdad inquebrantable y aterradora. Con un último vistazo hacia el caos, Clara se lanzó hacia la salida, sin saber que, más allá, lo peor estaba esperando. Afuera, la noche envolvía la ciudad como un manto oscuro, y aunque había escapado del bar, Clara se dio cuenta de que ese no era el fin. Los ecos de la oscuridad la perseguían, y la voz de la figura resonaba en su mente: los fragmentos son solo el comienzo y la verdadera batalla apenas empieza. El destino la aguardaba, escondido en los rincones más oscuros de la ciudad. La noche estaba silenciosa, pero Clara podía sentir el murmullo de la ciudad, un susurro fantasmagórico que parecía reírse de su angustia. El aire frío acariciaba su piel, pero no era suficiente para apaciguar el ardor que sentía en su interior. Había escapado del bar, pero el verdadero horror apenas comenzaba. Los ecos de gritos distantes flotaban en la brisa, haciéndola dudar de su cordura. Eran sonidos de terror, probablemente de almas que la dama de negro había reclamado. Clara tomó una profunda respiración y miró a su alrededor. La calle estaba vacía, pero las sombras danzaban como sombras juguetonas en la penumbra. Sintió que unas gotas de sudor resbalaban por su frente. No debo rendirme, se repitió mentalmente, convencida de que si quería rescatar a sus amigas, debía actuar. El primer lugar que pensó fue el parque del vecindario. Allí, muchas de sus amistades solían reunirse para contar historias.
Era también donde habían visto la primera manifestación de lo inexplicable. Clara se dirigió al parque, su pulso acelerado resonando con cada paso en el suelo. Las luces de las farolas titilaban, como si estuvieran advirtiéndole de un peligro inminente. Al llegar, se encontró con la escena desolada. El parque, que alguna vez había sido un lugar de risas y alegría, estaba sumido en una penumbra que lo envolvía como un sudario. Los árboles parecían susurrar secretos, sus ramas goteando oscuridad. Clara recordó cómo aquel lugar había sido el último refugio de sus amigas antes de desaparecer. Las risas se convirtieron en ecos burlescos en su mente, y el peso del miedo la golpeó de nuevo. ¿Sobrevivirán, si no puedo encontrarlas?, se preguntó. Su mirada se detuvo en un viejo banco desgastado, sediento de historia y dolor. Temía acercarse, pero sabía que debía enfrentarse a ese rincón sagrado y maldito. Con cada paso hacia el banco, una sombra se abalanzaba sobre ella, como si el propio parque intentara detenerla. De repente, una risa que chillaba como el crujir de la madera le atravesó el pecho. Clara se detuvo en seco, el corazón latiendo violentamente. No pueden ser, no puede ser real, murmuró, retrocediendo un paso. Al mirar de nuevo hacia el banco, pudo ver una figura sentada allí, sus rasgos envueltos en sombras, pero su risa resonando como un eco de aquel pasado que la atormentaba. ¿Creíste que podrías escapar, Clara? La voz era conocida, fría y burlona. Era Lucía, su amiga desaparecida, pero en ese instante, no parecía ser ella. Tenía un brillo extraño en los ojos, uno que nunca había visto en alguien vivo. Clara sintió que sus entrañas se retorcían, el horror le llenaba los sentidos. Lucía, ¿eres tú? La voz apenas salió, temblando. Ella es solo un eco, un fragmento perdido. Clara, resonó la misma voz, pero ahora convertida en un susurro tenebroso. ¿Vas a buscar los fragmentos, o seguirás huyendo? La figura sonrió, y Clara sintió un escalofrío que recorría su espalda. ¿Acaso esa era una advertencia? ¿Un desafío? La preocupación y la desesperación se agolpaban en su pecho. Clara se dio cuenta de que debía tomar una decisión. El parque, su belleza marchita, podría ser el primer paso hacia el rescate de sus amigas, o sería la trampa que la llevaría al mismo destino que Lucía. Con determinación, Clara se acercó al banco, ignorando el miedo que hacía vibrar su voz. Dame lo que necesito. Yo sé que estás aquí. Dime lo que debo hacer. Las risas se apagaron como un switch, dejando solo un profundo silencio. Fue entonces cuando notó algo brillante en el suelo, una pequeña caja, parcialmente enterrada. Con manos temblorosas, Clara la recogió y sintió el frío metal como una advertencia en sus dedos. Mientras abría la tapa, el viento pareció cesar, la noche conteniendo el aliento. Una luz tenue iluminó su rostro, y la esencia de sus amigas comenzó a desvanecerse en el aire, llevándose consigo el último vestigio de esperanza. ¿Qué revelaría la caja? Las respuestas estaban a punto de asomarse desde el umbral de lo terrible, los fragmentos. Campanearían, y el verdadero horror asomaría. ¿Qué has encontrado, Clara? Resonó una voz oscura detrás de ella. La dama de negro no había desaparecido, y el verdadero juego comenzaba. La caja era un objeto antiguo, con inscripciones que Clara no podía descifrar en la penumbra. Su corazón latía con fuerza, mientras la voz detrás de ella se hacía más intensa, más cercana. ¿Eres valiente, Clara, o solo desesperada por salvar a tus amigas? La dama de negro se acercaba, sus ojos profundos y oscuros absorbiendo la luz. Clara sintió que el aire se tornaba más denso. La caja parecía pulular bajo sus dedos, como si un aliento frío emanara de su interior. ¿Qué hay dentro?, se preguntó, pero no se atrevía a mirar. La ansiedad le marcaba cada poro de la piel, el sudor goteaba de su frente y la brisa fría ahora era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. ¿Por qué no te atreves a abrirla, Clara? Quizás contenga lo que buscas. La voz de la dama de negro era un silbido seductor que llenaba la noche. Cállate, gritó Clara, con un hilo de valor raspando sus cuerdas vocales. La figura se detuvo, y un silencio profundo envolvió el parque. El suelo bajo sus pies vibraba con una energía desconocida, como si la tierra misma supiese que algo horrible estaba por suceder. Clara abrió la caja de golpe.
La luz que emanaba de su interior era casi cegadora, pero lo que vio la hizo tambalear. Dentro había una serie de relojes, cada uno diferente, pero todos detenidos a la misma hora, las 3:33 de la mañana. A su alrededor flotaban pequeñas cintas de un material que parecía humo, formando palabras susurronas: regresa. Lo que es tuyo. El terror se apoderó de ella, comprendiendo que el tiempo mismo estaba atrapado en ese lugar. Una risa resonó en el aire, no solo de la dama de negro, sino también de las sombras que la rodeaban. Los fragmentos de tus amigas son parte de este reloj, Clara. ¿Vas a dejar que sigan atrapados aquí, o vas a enfrentarte a la verdad? La tragedia de sus palabras la atravesó, y Clara sintió la presión de una decisión que pesaba sobre sus hombros. Cada reloj representaba una vida, un momento robado por la dama. Si lograba liberarlos, quizás podría salvar a Lucía. Pero, ¿a qué precio? La lucha de su corazón la embargó, sus amigas o ella misma. La ambición de rescatar a sus amigas luchaba con el instinto de sobrevivir. ¿Cómo puedo liberarlos?, preguntó, sintiendo que su voz se desvanecía en el aire. La dama sonrió, inclinando la cabeza. Debes reunir las piezas a tiempo. Cada reloj te dará una pista, pero cuidado, Clara. No todo lo que brilla te guiará en la dirección correcta. Su voz era una melodía maligna envuelta en promesas de esperanza y desesperación. El tiempo se estaba agotando, y el sonido de un reloj despertó en la distancia. Tienes tiempo, pero serás lo suficientemente astuta, declaró la dama. Clara dio un paso atrás, asimilando las palabras de la dama de negro. Los ecos de risa se intensificaron como un grupo de sombras afiladas danzando la macabra danza de lo eterno. Sin embargo, la pequeña caja ahora parecía pesar más en su mano. Tenía una dirección, una decisión que tomar. Mientras reflexionaba, recordó los últimos momentos en el bar. Las miradas, las risas, el lugar donde todo había comenzado. Debía volver allí, pero no sin antes descifrar los secretos de la caja. La luz que parecía danzar en su interior de alguna manera le daba fuerzas. ¿Qué harás ahora, Clara? Cada tic del reloj es una nueva oportunidad o una obstinada condena, susurró la voz de Lucía en su mente. Clara se sintió en un dilema inmediato. Adentrándose en la oscuridad de nuevo o buscando respuestas que tal vez no quería encontrar, con determinación, metió la mano en la caja, sintiendo el frío metal de un reloj y la urgencia de su misión apurando cada latido de su corazón. No me detendré. No hasta que mis amigas estén a salvo, murmuró. Pero justo cuando comenzó a cerrar la caja, un grito desgarrador cortó la noche. Era la voz de una amiga, resonando con desesperación. Clara, ayuda. El horror le atravesó el pecho, obligándola a actuar. ¿Podría realmente enfrentarse a lo desconocido y salvar lo que quedaba de su vida, de su amistad? Enfrentándose al destino, tomó una decisión. Necesitaba el reloj, pero el tiempo se acababa. Esta vez, no escaparé, lo prometo, se dijo a sí misma, y mientras el viento gélido aullaba a su alrededor, se dirigió al eco del grito. La dama de negro la seguía, su risa retumbando en las sombras, dispuesta a convertir la esperanza en una sombra eterna. ¿Estás segura de regresar a la oscuridad, Clara? La dama espera y ahí, en la inminente sombra del terror, todo comenzaba nuevamente. Clara corrió hacia el eco del grito, el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse en un abismo oscuro. La voz de la dama de negro se había convertido en una parte intrínseca de la niebla que la rodeaba, sus palabras flotaban como sombras desesperadas. Volverás, nunca escaparás, resonaban en su mente, como un mantra maligno. La imagen del bar se desdibujaba en su memoria, pero su corazón no podía olvidar el rostro angustiado de Lucía. Lucía, estoy viniendo, gritó, dando paso a la frenética esperanza que ardía en su pecho. La brisa helada la atravesaba mientras corría, pero el aire se sentía poco natural, denso, casi como si un reloj de arena invisible estuviese escurriendo los últimos granos de tiempo. Cada paso la acercaba a la verdad y a la pérdida. Su mente luchaba por entender los relojes, el significado de esos momentos atrapados, y de la razón por la que la dama la quería allí, en ese frío abrazo de oscuridad. ¿Qué había hecho para merecer este terror? Repentinamente, un susurro escalofriante rompió el silencio ensordecedor.
Recuerda quién eres. Clara era la voz de su madre, perdida en la niebla del tiempo. Mamá. Clara se detuvo en seco, el recuerdo de su infancia inundándola, risas, cuentos antes de dormir y la última mirada que nunca pudo olvidar. Aquella que la acusaba de abandono. ¿Te sientes valiente ahora? La dama de negro emergió de entre las sombras, sus ojos iluminándose como brasas. Clara dio un paso atrás, casi tropezando con las hojas muertas que crujían a su alrededor. ¿De verdad crees que puedes salvar a tus amigas? Lo que hay en esa caja será tu perdición si decides abrirla de nuevo. La dama se acercó lentamente, su sombra alargándose como tentáculos. No voy a dejar que te lleves a Lucía, respondió Clara, con una determinación que llenaba cada rincón de su voz. La dama sonrió, una expresión que mezclaba burla y terror. Oh, pero Clara, en este juego de tiempo, tú eres la pieza más fácil de mover. Y en ese instante, desde la penumbra, un rayo de luz se filtró a través de la niebla, iluminando los rostros de sus amigas cautivas. Clara. Ayuda, gritaban, pero sus voces estaban distorsionadas, como si estuvieran atrapadas en un eco lejano. La agonía de sus gritos traspasaba la realidad, comerciando con el tiempo que le quedaba, con el corazón latiendo en sus oídos. Clara supo que debía actuar, o perdería no solo a Lucía, sino también a sí misma. ¿Cómo puedo liberarlas? ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz se quebró, pero toda su esencia se centraba en la lucha. Un reloj a la vez. Cada uno tiene su historia. Pero cuidado, Clara. La dama tomó un paso más cerca, peligrosa y seductora. Puede que queden cosas de ti dentro de ellos. Preciosas y horribles. El último eco de sus palabras resonó como campanas de advertencia en su mente. Ahora, el tiempo es tu enemigo, mientras yo disfrutaré del espectáculo. La dama se desvaneció entre risas maliciosas, y el viento sopló con fuerza, llevando consigo un oscuro susurro: el reloj de la verdad lo encontrarás en el interior. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Clara miró hacia la caja en su mano, cuya luz parpadeaba como esperanzas que se extinguían. El sudor empapaba su piel, y podía sentir las miradas de sus amigas atrapadas reflejadas en sus ojos. Tenía que abrirla de nuevo y revelar lo que había dentro, aunque eso significara enfrentarse a sus miedos. ¿Qué es el precio que tengo que pagar?, exclamó, sintiendo una inusitada mezcla de terror y fortaleza. Entró en la bruma, aferrándose a la caja mientras un sonido sutil del reloj marcaba el paso del tiempo, resonando con un eco ominoso. Solo quedaba un instante antes de que la oscuridad se tragara todo, y en ese momento, un grito ensordecedor atravesó la noche. Era más que un grito, era una advertencia y era de Lucía. Clara, no te detengas. Las palabras de su amiga eran un canto lamento que la impulsaba hacia lo desconocido. Pero la sombra de la dama no se iría tan fácilmente. Cada reloj tiene su secreto. ¿Descubrirás el tuyo a tiempo? Y. Así, entre susurros y risas, Clara sintió que el tiempo se desbordaba como un río rabioso. Sin embargo, sabía que cada segundo contaba, porque en un instante, todo podría volverse irreversible. Podrás enfrentar la verdad, Clara, resonaba la dama en la penumbra, mientras los relojes comenzaban a sonar, uno a uno, como un camino hacia el horror de lo que vendría. Clara apretó la caja contra su pecho, sintiendo que el temor y la determinación la atravesaban en un vaivén frenético. El grito de Lucía aún resonaba en su mente, obligándola a avanzar en la oscuridad, a sumergirse en la tormenta que la dama de negro había generado. No podía retroceder. Era el momento, y el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. La bruma densa la envolvió mientras se adentraba en el parque. Las sombras parecían cobrar vida, observándola con una sed insaciable. Su corazón latía con fuerza, cada compás reiterando su decisión, rescatar a sus amigas o condenarse a sí misma. La primera parada era el primer reloj, ese que llevaba el eco de la risa de Lucía y el horror de su desaparición. Recoge los fragmentos, se repetía, aferrándose a esas palabras como a un salvavidas. A su alrededor, la noche era un panorama oscuro y tiercido. Clara, con las manos temblando, se acercó al viejo banco donde había visto a Lucía por última vez. Arrodillándose, las hojas muertas crujieron bajo su peso, y ahí,
semioculta, vio algo brillar en la tierra. Con el aliento contenido, sacó un pequeño reloj, deteniéndose también a las 3:33 de la mañana, como los demás. Un estremecimiento la recorrió al presionar el reloj entre sus dedos. ¿Qué hay dentro?, se preguntó, pero la urgencia apremiando su alma no le permitió pensar más. Volvió a escuchar los ecos de las risas, ahora mezcladas con llantos distorsionados, eran sus amigas, haciéndose eco entre sí. «Debo seguir», se exigió. No iba a rendirse. Mientras se levantaba, una sombra se deslizó detrás de ella. Era la dama, sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural. «¿Te sientes valiente, Clara?», preguntó, cada palabra impregnada de malévola diversión. Clara tragó saliva y se volvió, enfrentando su mirada. «Voy a rescatar a mis amigas. Ahora más que nunca, no tengo miedo de ti». Las palabras resonaron, pero sabía que su corazón palpitaba velozmente, atemorizado, mientras la dama sonreía con burla. «¿De verdad crees que puedes deshacerte de mí? Las sombras son mi reino, y tú eres solo una pieza en este ajedrez». Clara sintió que el aire se desgastaba, pero no podía dejar que la desesperación la consumiera. El reloj en su mano guardaba un secreto, y ella debía hallarlo. «Muéstrame el siguiente lugar», retó Clara, sintiendo que cada vez era más fuerte. La dama inclinó la cabeza, una sonrisa siniestra adornando su rostro. «El tiempo es quien decide. Aún hay más por descubrir, sígueme si tu valentía es real». Clara sintió que la dama de negro la conducía a través de un recorrido marcado por los gritos silenciosos de sus amigas. Cada paso a su lado era una prueba, y tras cada giro de esquina, Clara vislumbraba más fragmentos de la verdad, más relojes y más ecos de almas atrapadas. Al final, la dama le mostró un último reloj, pero este era diferente, tenía un centro que vibraba con luz. «Este eres tú, Clara. La clave para todo. Si lo abres, verás lo que eres realmente». El tiempo se detuvo. La dama se había convertido en un monstruo que se alimentaba de su miedo, un eco de todo lo que alguna vez había sido. Clara, aún parada en el umbral, tomó una decisión. Era su vida o la de sus amigas, y el rescate podía implicar la revelación más oscura. Con su corazón en la mano, accionó el pequeño reloj, y un torbellino de luz la rodeó, haciéndola tambalear. Visualizó imágenes de su infancia, de risas compartidas y abrazos que reflejaban amor. Pero también se vio a sí misma, perdida en la negrura de sus inseguridades. Las sombras danzantes comenzaron a converger, y el reloj pulsaba más fuerte. «Clara. Ayuda», resonó nuevamente el grito, empujándola a un abismo de desesperación. Lo podía sentir, la conexión con sus amigas se hacía más fuerte. Con determinación, gritó: «Voy a encontrar la verdad, a pesar de todo. Tus mentiras no me detendrán». De pronto, un destello iluminó el parque. Los relojes comenzaron a sonar, un eco de 10 vidas convergiendo. Clara entendió que no solo luchaba por rescatar a sus amigas, sino por recuperar todo lo que había perdido. En ese momento, la dama de negro se desplomó, incapaz de contener la fuerza de Clara en su revelación. «No, no puedes. Soy yo quien debo controlar», gritó. «No. Soy yo quien decide mi destino», replicó Clara, alzando el reloj hacia la oscuridad. Su luz comenzaba a devorar las sombras. Con un último grito de la dama, el reloj brilló con fuerza, desintegrando las sombras alrededor, liberando las almas atrapadas. Las risas de sus amigas llenaron el aire, y un susurro de esperanza emergió entre las sombras. Clara cerró los ojos sintiendo la paz en su interior. Cuando los abrió nuevamente, la dama ya no estaba. Las luces del parque brillaban como nunca antes, y sus amigas estaban allí, sonriendo hacia ella. «Lo lograste, Clara», le dijeron al unísono, y Clara supo que, al final, la valentía había triunfado sobre el miedo. Mientras el cielo se despejaba, Clara se sintió ligera. Las sombras habían quedado atrás. Había enfrentado sus miedos y había reunido los fragmentos perdidos, y estaba lista para caminar hacia la luz y la vida con sus amigas nuevamente. Al fin, el verdadero viaje comenzaba, con cada latido resonando como un nuevo inicio.
pero Clara sabía que la batalla con la oscuridad nunca terminaba realmente, solo se transformaba y las sombras siempre acecharían. Sin embargo, estaba preparada. Este es solo el comienzo, pensó mientras se alejaban, el eco de sus corazones palpitando en una armonía renovada. Clara tomaba la mano de Lucía, y sabiendo que el miedo no era más que una sombra en su historia, se dirigieron hacia la luz del amanecer, decididas a no mirar atrás. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.